Vamos, hermanos, a ir al libro de los Salmos, el Salmo número 51. Salmo 51, versículo 10 hasta el 13, vamos a estar leyendo. Salmo 51, versículos 3 al 13. Declara el Señor en su santa palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén. En esta porción del Salmo 51, observen que la petición del salmista poco a poco va cambiando. Primeramente, reconoció su pecado, luego clamó al Señor por limpieza, y luego de haber tratado con ese mar en turbación de su corazón y llevarlo a Dios, qué hermoso es como contemplar la paz de un alma que ha confesado su pecado. Aquí vemos un mar en paz. Al principio su corazón era como un maremoto, moviéndose de aquí para allá, luchando con su corazón y con su pecado. Pero luego vemos un corazón que se va aquietando y va clamando por otras cosas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Miren qué hermosa oración, qué hermoso ruego. Esto no es el fruto de una vana repetición donde a veces la gente reza el Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. No. Esta es la oración resultado de un corazón que anhela a Dios, que ama a Dios. Este corazón que está clamando aquí de David anhela a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Como recordarán, habíamos visto que él en el versículo 6 sabía que Dios anhelaba la verdad en lo íntimo, que Dios anhela en lo secreto la sabiduría. Si Dios anhela eso, versículo 10, como resultado, entonces mi oración debería de ser: si tú anhelas eso, Señor, dame eso. Si tú anhelas la sabiduría, hazme un hombre sabio. Si tú amas la verdad, dame la verdad. Crea en mí. Y él está orando para que Dios hiciera un acto como el que lo hizo, como aquel que hizo al principio de la creación, que Dios dijo: hágase tal cosa, sea tal cosa, sea la luz, y la luz se hizo. Le está pidiendo un acto de la creación de Dios en su corazón. Y solamente Dios puede dar un corazón limpio. Solamente Dios. A pecadores como nosotros, que hoy estamos con el pie derecho, muy contentos, y después al rato estamos muy molestos, muy airados, muy tristes. Es un acto de Dios, un corazón limpio. Por eso Él se lo pide a Dios. Y quiero, amado hermano, que es importante que usted vea eso. Nadie, ni usted ni yo, podemos cambiar
nuestra condición de pecadores. Dios sí. Dios sí puede hacer la obra. Entonces sí yo puedo pedir a Dios un corazón limpio, puedo pedir a Dios un corazón agradecido, un corazón gozoso, un corazón amante, un corazón misericordioso, porque para Dios sí es posible hacer eso en nosotros. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame. Es como cuando hay algo dañado y torcido, viejo, y es cambiado por algo nuevo. Eso es lo que Él está pidiendo. Una nueva creación en Él. Él está pidiendo ser un nuevo hombre. Oiga bien, y Él es creyente. Pero cuando Dios le señaló su pecado y Dios le mostró lo que era realmente bueno, Él comenzó arrepintiéndose de su pecado, pero luego ¿a dónde pasó? A pedir lo que es bueno. Señor, si esto es pecado, yo me arrepiento. Esto es lo que tú dices esto es lo que tú dices que es bueno. Yo quiero eso, Señor. Dame eso, Señor. Renuévame. Dame algo nuevo. ¿Qué pedía Él como algo nuevo? Un espíritu recto, que amara la justicia. Un espíritu que hiciera lo correcto, que aborreciera la maldad. Una maldad, no en las personas, porque a veces uno dice, voy a aborrecer la maldad, y lo que hace es que odia a la persona. No, Él está hablando de la maldad en Él mismo, para no vivir para no estar detrás de esa maldad. Ayúdame a aborrecer la maldad en mi corazón, que yo no ame lo malo. A eso que se está refiriendo, porque Él está, como decía al principio, confesando su pecado, luchando con su pecado, y ahora entra en lo que a Dios le agrada. Y pienso que ese es el clímax o la parte más hermosa, más alta de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Cuando éste quiere lo que Dios quiere, cuando éste ama lo que Dios ama, y cuando él quiere hacer la voluntad de su Padre, como Jesús. Usted lee el libro de Juan y usted va a encontrar que el deseo de Jesús es hacer la voluntad de su Padre. Cumplir con toda justicia, como hemos estado viendo en Mateo. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre nos mandó a bautizar. Él no tenía que bautizarse sin pecado, pero Él fue a bautizarse para cumplir con toda justicia. Miren un corazón que está en el punto donde Dios nos quiere, haciendo, anhelando, buscando su voluntad. Pero aquella persona que ama a Dios y que busca esto, también en su corazón se produce un temor. Versículo 11. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Si hay un temor que debe haber en el corazón de un creyente, es que Dios se aparte de él. Eso es. Echarme de su presencia básicamente es que Dios me entrega mi pecado y se aleje de mí y se vaya y me deje solo. Como aquel que está viviendo en su pecado, Dios lo amonesta, Dios le llama la atención, no oye, y ya llega un momento en que Dios te entrega a tu pecado. Toma, ahí tienes la llave de tu vida, hazlo tú como tú quieras. Cuando algo así pasa, es el mayor de los juicios. Como dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios, versículo 18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios detiene la injusticia, pero lo peor que Dios puede hacer por un hombre es quitar su ira y entregarlo a su maldad. Esa es la mayor desgracia, porque entonces nos entregaríamos a todo lo malo. David lucha con su propio corazón. No me eches. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso? Que su papá o su mamá lo eche de la casa. Algunos lo han vivido. Que lo echen de su casa de noche y usted se pone a caminar por la calle, a vagar,
porque no sabe para dónde va a ir. Mire, eso es duro. Él no quería que Dios lo echara. No me eches. No me separes de ti, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Quitar el Espíritu Santo de él. Óyeme, yo creo que algo así sucedió con Saúl, el rey Saúl. Él, el Espíritu de Dios vino sobre él y tuvo gran gallardía, gran valor para enfrentar los enemigos de Jehová. Y el Señor le dio victoria. Pero cuando Saúl desobedeció, sin importarle abiertamente la palabra, Dios retiró su bendición, retiró el Espíritu Santo de él. Y después, quien lo visitaba no era el Espíritu Santo, sino un espíritu malo, de parte del Señor también, porque era de parte de Dios que venía. Es una frase dura. Yo decía, pero cuando yo leí ese pasaje en 1 Samuel, del 15 en adelante, que un espíritu malo viene de parte del Señor. Es una idea fuerte. Era la manera de juicio. Tú no quieres mi Espíritu Santo para obedecerme. Tú me rechazas a mí. Retiro de la gracia y te entrego a tu maldad y tu pecado. ¿A quién usted cree que le estaba entregando? A Satanás. Ese es el espíritu malo. Dios lo entregó en las manos de Satanás. Muy parecido a lo que Pablo hizo con el hombre que estaba pecando en Corintios. Sáquelo de la iglesia y entréguenlo a Satanás. Expúlselo de la iglesia. Miren hasta dónde puede llegar nuestra maldad. Pero David amaba a Dios. David anhelaba a Dios. Y lo que él menos deseaba en toda su vida es que Dios lo echara de su presencia y por lo tanto perdiera la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y usted, si yo he estado revisando a medida que voy leyendo en mis devocionales, y uno ve la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sanando, el Espíritu Santo dando fuerza, el Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo protegiendo, el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo santificando, dando vida, el Espíritu Santo resucitando muertos. Yo decía, pero es que es Dios. No tener el Espíritu es un juicio de muerte. David anhelaba la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted ve que él cambia ya de clima. Hay cosas que nada le puede robar su gozo, como el perder la presencia de Dios y el perder el Espíritu Santo. Por eso es que se entiende el versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme, sosténme con un espíritu de poder. ¿De qué espíritu está hablando ahí? Es del Espíritu Santo. Esos dos versículos van unidos. ¿Quién da gozo en medio de la aflicción? ¿Quién da fuerza cuando no tenemos ninguna? ¿Quién nos hace volar como las águilas? Es el Espíritu Santo que hace todo eso. Que uno está tirado en el piso y Él nos da poder, nos levanta. Nos da fuerza. Estamos desanimados y el Señor viene por su Espíritu y nos da ánimo y gozo. Solamente hay que leer la Biblia y ver la obra del Espíritu Santo, y uno entiende lo que David está pidiendo aquí en estos dos versículos. Restitúyeme. El gozo se le había podrido, hermano. El gozo de David estaba hueco y muerto. Perdió el gozo. La salvación no la podía perder, pero el gozo hace rato que no lo tenía. Lo había perdido. Ese es el fruto del pecado. Cuando usted ve una persona creyente, amargada, ven acá, ¿qué te pasa?
Porque tú estás amargado. Yo sé que tenemos problemas. Podemos orar delante del Señor. Pero hay algo más que te esté amargando. Tú estás pecando contra el Señor. Tú vives una vida de pecado oculto. Porque eso sí amarga. Y todo lo que yo hago no me sale, nada me sale bien. ¿Por qué será? Tú no estás orando. Tengo mucho que no oro. Que tú no estás orando. ¿Y por qué? ¿Qué cosas nos quitan el gozo de la oración? El gozo de la palabra. El gozo de la comunión con Dios. El pecado. Una sola cosa. Usted puede estar en la cárcel, como Juan Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino. Como 15, no sé, 12 años preso. Y ese hombre, mire, escribió libros, trabajó dentro de la cárcel para proveer alimento a su casa, a sus hijos. Tenía una hija ciega y el hombre trabajaba dentro de la cárcel. Había gozo en su alma. La cárcel no quita el gozo. La maldad que uno hace, que nos lleva a la cárcel, eso es lo que quita el gozo. El pecado. Pero si tú estás ahí, inocente, tú no tienes por qué lamentarte. No tienes nada que te ate. Lo que nos ata de mano y pie y nos tapa la boca para no glorificar a Dios es el pecado. Siempre, mírelo, hermano, mire esa realidad. Por eso David pide al Señor, luego de confesar su pecado en los primeros versículos, luego de seguir entendiendo y pidiendo a Dios su presencia, ahora pide restitución. Señor, yo he confesado mi pecado y tú eres fiel y justo para perdonarme. Señor, continúa la obra. Continúa la obra. Me perdonaste, pero continúa. Restáurame. Vuélveme el gozo de mi salvación. Restitúyeme el gozo de la salvación, Señor. Restáuralo porque está dañado y podrido. El gozo de mi salvación está putrefacto. Estaba dañado. ¿Y por qué estaba tan amargado? Por el pecado. Pero, habiendo confesado su pecado, habiendo sido perdonado, ahora tenía apertura para pedir restauración de esa área que se había estropeado por el pecado. Y eso, hermano, es importante. Si usted ha confesado su pecado y Dios lo ha perdonado, porque Dios es fiel, usted no tiene que estar dando todo el tiempo dándose golpe en el pecho. Y todo el tiempo lamentándose, ay, ese pecado, ay, ese pecado. Si tú lo confesaste, Dios es fiel y justo para perdonarte. Ahora, sigues luchando con tu gozo, pídele al Señor, como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto que te agrade. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de tu presencia. No quite de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Él pedía que el Espíritu Santo le sostuviera, le levantara y fuera lo que le gobernara en todo. Qué hermosa petición. Algo que podemos pedir. Un espíritu de poder. Algo que debemos de pedir. A mí me encantó el texto de Isaías, no lo recuerdo ahora, cuando hablamos que el Espíritu Santo vino sobre él. Y en Isaías aparece una profecía sobre ese momento, que vendría el Espíritu Santo sobre él. Y mencionaba como 5 cosas: espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Es decir, el mismo Espíritu Santo era el espíritu de sabiduría, era el espíritu de temor de Jehová. Era como 5 o 7 cosas diferentes. Oiga qué hermoso. Él pide un espíritu de poder. Pero oiga bien, ¿cuándo se puede pedir esto? Cuando usted humildemente ha confesado su pecado y ya no hay nada pendiente. Y entonces,
Ya usted no está dándose golpe en el pecho todo el tiempo con las lágrimas de que yo hace 10 años, hace 20 años pasé por ahí. Óigame bien, ya Dios perdonó eso. Pídale ahora que usted siga avanzando en la fe. Pídale ahora, a partir de ahora, que Él restaure su gozo, restaure ese espíritu y no sea un espíritu de debilidad, de lágrima, sino de poder. Las Escrituras hablan de que el Espíritu Santo en nosotros no es un espíritu de cobardía, es de poder. Es de poder. ¿Qué rompe ese poder? El pecado. Pero habiendo sido restaurado, clame de nuevo: Señor, restáurame ese gozo que yo tenía cuando yo iba para la iglesia, a juntarme con los hermanos, a cantar al Señor, a cantar tu nombre. Restáurame eso, Señor. Está medio dañado. Endereza esta mesa que está doblada. Señor, restáurame esa alegría con que yo cantaba. ¿Por qué yo no tengo ahora eso? ¿Por qué yo no tengo ahora eso? Si no es por el pecado, revísese. Dios quiere que usted siga creciendo. Dios quiere que usted siga avanzando. Dios quiere que usted deje atrás lo que se quedó atrás. Y eso es importante. Usted tiene que dejar atrás lo que Dios perdonó. Si Dios lo olvidó, también usted. Si Dios lo perdonó, también usted. ¿Qué tiene que pedir? Restitución del gozo, sostenimiento con un espíritu de poder, el espíritu de santidad, el espíritu de Jehová. Y por último dice el texto: entonces, cuando yo tenga ese espíritu de poder, ese gozo de salvación, esa restauración, versículo 13, entonces enseñaré a los impíos, a los transgresores, tus caminos. Miren para qué que Dios nos restaura, para qué Dios nos da ese gozo. Es para que luego usted vaya y le predique a esa gente que tú sabes que anda en tu mismo camino. Esa gente que anda más en la calle, ahora eres tú que tienes que llevarle el evangelio. Pero oiga bien, es un proceso. Dios nos va limpiando, fortaleciendo y dando ánimo. Y luego vaya usted mismo y haga discípulo. Entonces enseñaré a los transgresores, a los pecadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Dios, al restituir mi gozo, al restituirme, al limpiarme, al sanarme, al darme gozo y perdón, entonces me envía a predicar de ese mismo gozo. Ve y predícale de ese gozo que tú tienes en Cristo. Ve y habla de las grandes cosas que Jesucristo hizo por ti. Ve y dale testimonio del amor de Cristo. Ve y háblale del Señor. Ve y háblale del Señor. Qué hermoso final de ser pecadores. Pasamos a ser perdonados, a tener fortaleza, poder y gozo en el Señor, en el Espíritu del Señor, y a ir a ser discípulos. Nosotros después llegamos pasamos de ciertas etapas de madurez hasta el punto que nos podemos convertir en maestros de otros. No es lo mismo que usted llega a Chihuín a dar patadas como yo veo a veces a Aniel y a Dylan dando patadas ahí a los locos, matándose con esa pelota de fútbol. No es lo mismo tú llegar así, a tú seguir madurando, hasta llegar a ser un maestro del fútbol. Bueno, como José ahí que es un teacher del fútbol. Óigame, no es lo mismo un extremo al otro. Pero vaya a ver cuánto tiempo pasó, cuánto se tuvo que madurar, cuántos juegos se tuvieron que jugar,
¿Cuánto boche tuvieron que recibir lo que estaban aprendiendo? Que no lo haga así, que de esta manera. Así como Dios obra con nosotros, hermano. Así que Dios quiere que lleguemos a ser maestros. Pero para eso, primero tenemos que ser aprendices. Y tenemos que seguir creciendo y creyendo. Crea en el Señor. Confíe. Si Él lo perdonó, ya crea, confíe. Si le promete gozo, pídalo. Dame mi gozo. Si Él le promete fortaleza, así, con la mano así. Deme mi fortaleza, Señor, que usted lo prometió y usted es fiel. Y Él la va a dar. Que Dios nos ayude, hermano, a poder ver cómo de un hombre destruido por el pecado, vemos aquí a un hombre restituido por la gracia de Dios. Damos gloria a Dios por su palabra. Amén.